a la rueda de prensa correspondiente a la coproducción entre India, Francia y el Reino Unido, titulada Tiger, que es la última película del realizador bosnio Tanis Tanovic, que nos acompaña junto a dos de los protagonistas reales de la historia, Syed Amir Raza y Diamond Emanuel, así como varios de los productores, Sedomir Kolar, Andy Patterson, que al mismo tiempo que productor es también co-guionista de la película, Prashita Chaudhary, que también es productora, y por último Mark Bachet. Vamos a dar comienzo ya al turno de preguntas en cuanto ustedes lo deseen. Hola. Sí. Hola, buenos días. Antes de nada, felicidades por la película. Me gustaría preguntar sobre todo a los productores. Ya que la película gira mucho alrededor de realizar una película acerca del evento o no, ¿por qué finalmente decidieron hacerlo? Bueno, lo difícil con la historia es que no se nos permitía hacerlo. Empezamos contando una historia que nos pareció una historia real que era muy importante y descubrimos durante el transcurso que era imposible contar una historia real porque abordaba un tema que las grandes multinacionales quizás no quieren que se cuente. Y para empezar, gracias a Prashita, encontramos a alguien que estaba dispuesto a apoyar lo que es el proyecto, pero hay dos historias en esta película. Tenemos la historia increíble de estos hombres y lo que atravesaron en Pakistán. Y cuando intentamos rodar la película, se nos impidió hacerlo y pensamos que también teníamos que contar esa historia, ¿cómo no? Porque yo creo que es muy serio, que es imposible conseguir un apoyo para una historia tan sencilla como esta. Así que decidimos meter el equipo de cine dentro para divulgar este tema. Es decir, cuando las finanzas, digamos, occidentales tienen miedo para contar una historia que es real en todos los detalles, teníamos que asegurarnos para poder apoyar todo lo que sucedió y transcurrió. Así que si llegamos a un juicio, que nunca llegamos a un juicio porque sería una tontería intentarlo, podríamos defenderlo por completo. Pero aún así, con todos los detalles que eran reales y los abogados sabían que eran reales, los financieros tenían demasiado miedo para rodar la película hasta que vino esta señora. Quiero añadir otra cosita. Y es que esta película, bueno, en el 2006 no funcionó. ASPA Film, Mark Pashin y yo y Pakistán, bueno, que tenemos la empresa juntos, nunca aceptamos de que esta película nunca llegara a verse en una pantalla. Bueno, durante 8 años hemos tenido que esperar a que lo hiciéramos. En un momento afortunado, cuando yo viajé a India, volví con coproductores para esta película, que entre otros también era Sikya Film, con Gunit Munga y Anora Kasha, que también es una directora y productora independiente. Volvimos con la posibilidad para rodar esta película y otra, que es Landbox. Así que era un momento muy feliz para mí en India. ¿Y por qué el rodarlo en India? Pues porque no había de ninguna manera que podríamos coproducirlo con Pakistán, como se lo pueden imaginar. Así que este asunto tan increíble duró 8 años y ahora de repente se ha visto la luz y hemos podido ver la película en la pantalla. La pregunta para los personajes reales que estuvieron ahí. ¿Cuán cercano es esta historia a la historia real? ¿Cómo lo han visto ustedes? Quisiera empezar, por tanto, yo. Es la manera en la que lo que se ha, bueno, interpretado, la mayoría es como sucedió. Así que no soy yo, tiene que ser un actor, porque yo no soy un buen actor. Pero bueno,
Es lo único que no soy yo, o no es Hamir y Fursan, son actores, es lo único, pero lo que se ve en la película, estoy seguro que yo diría que es el 95-99% cierto. Yo soy un médico profesional, no soy cineasta, o ni actor, pero en una película, evidentemente, cuando haces cosas en una película, tienes que hacerlos de tal manera, cuando aparece en la pantalla, sean algo diferente como realmente sucede en la vida real. Pero la mayoría, o yo diría como casi todo, sí es como sucedió. Y eso es una historia real, verdadera. Quiero añadir algo más para aquellos de nosotros hemos tardado tantos años. Dr. Diamond le conocí hace 8 años. Acabo de ver la película por primera vez, así que el sentimiento de alivio que él dijera lo que acaba de decir es fantástico. ¿Puedo añadir algo más? Me he dado cuenta, no sé quién va a poder responder a esta pregunta, pero he visto la otra empresa, el logo de la otra persona que no es la otra empresa que no es Nestlé. El símbolo es como el símbolo que aparece que Nestlé Aquarel tiene, es muy semejante. No sé si eso es una coincidencia o es intencionado, quizás no tiene nada que ver con vosotros. Estás hablando Hub. Esto es lo que me confunde porque el símbolo se asemeja muchísimo. Lo he mirado, de hecho, y he encontrado que es muy curioso porque si hubiera sido la otra, pero con Hub, yo creo que por eso no es una coincidencia. Es un logotipo muy genérico, sí es genérico, pero lo que queríamos hacer con la película es aceptar de que de hecho está basado en una historia real y estoy encantado, muy cercana a esta historia real. Y es una historia acerca de un tipo que ha trabajado para Nestlé y un médico que ha trabajado con él, pero hubo muchos y sigue habiendo muchas otras empresas multinacionales que están haciendo más o menos lo mismo. Queremos que la historia fuera más genérica, más generalista, aludiendo también a la fuente también. Es mucho más que una historia de Nestlé. Enhorabuena por la película. Quisiera conocer 2 cosas. En primer lugar, los sentimientos por parte de los 2 protagonistas, el señor Diamond y el señor Said, acerca de las ONGs. ¿Ayudan en su lucha para que las cosas se logren hacer en Pakistán o en otros países, o realmente entorpecen? ¿Cómo evalúas las ONGs? En el 95% de la historia que dice usted que es real, eso incluye también el hecho de que el protagonista es este excelente hombre que tenía mucho potencial, que ahora está vendiendo donuts en Toronto. En Toronto, sí. Bien, en cuanto a su primera pregunta, la historia es cierta. Sí, por supuesto, yo veo, lo he visto hoy por 4ª o 5ª vez y cada vez que lo veo no me puedo controlar. Todo en esta película es cierto y preciso y yo creo 90 minutos es la mejor manera de contar la historia. En cuanto a las ONGs, en la película podéis ver que en la comida que patrocinamos, una persona de una ONG, Maggie, ella viene y dice, si Nestlé patrocina esto, no nosotros podremos hacer las presentaciones, o sea, no lo podemos hacer nosotros. En este momento nos damos cuenta de que hay una persona que está luchando contra la empresa. Tengo el sentimiento, porque he ahorrado dinero de la empresa que puedo utilizar para otro menester, y si ellos quieren pagar, muy bien, pero después es cuando me he dado cuenta que algunas personas en Pakistán que trabajan para proteger a los bebés y esta fórmula para la infancia, y ahí es cuando decidimos
realizar la película. Yo añadiría que es una casualidad que mientras Amir patrocinaba esta cena o comida, la gente de la ONG fue invitada y sencillamente se negaron. De hecho, que si la empresa va a patrocinarlo, pues no van a participar. Así que ellos pagaron dinero para la cena. Y esto es algo que lo mantuvo a Jamir en mente cuando le surgió de hacer, cuando las cosas se pusieron difíciles, mejor dicho. Sabíamos que había personas que estaban ahí para apoyar la lactancia materna con leche materna, y es cuando nos pusimos en contacto con estas personas que realmente se encuentran en la misma ciudad que nosotros, y no sé cuánto de estos aparece en la pantalla, y no fue tan fácil viajar a ver estas personas que realmente vivían en Islamabad, que es la capital de Pakistán, y hicimos varios viajes para hablar con estas personas. Lo bueno de todo esto es que esta ONG tenía buenos contactos con otras personas en el Reino Unido y en Malasia y en Canadá. Así que, bueno, se difundió la palabra y las cosas funcionaron. No solamente se quedaron en Pakistán, sino que la palabra se difundió por todo el mundo. Quisiera añadir, en esa cena o comida hubo muchas cartas o newsletters. Encontré una newsletter y leí lo que ponía y lo mantuve, me la quedé, porque más adelante aprendí qué es lo que estaban haciendo y de qué iba su trabajo. Y finalmente quisiera añadir también que las personas que nos apoyó desde el Reino Unido, algunos de ellos se encuentran aquí junto a ustedes. Así que para demostrar lo que quiero decir, que todo lo que digamos es cierto. Sí, por favor, levántate, Patty. Disculpen, no hemos podido escuchar lo que dice Patty sin micrófono. Quisiera saber si ha habido alguna reacción por parte de Nestlé, aunque no sea legal. Y, en segundo lugar, ¿ha habido reacción de la comunidad médica en Pakistán? Porque parcialmente es la responsabilidad de los médicos que prescribían, evidentemente, la fórmula. Se ha estrenado en Toronto esta película el día 7 de septiembre de este año, y hoy estamos al día 25, así que creo que en cuanto a Pakistán, no sé si alguien nos puede dar esa respuesta, pero para el resto todo de momento está tranquilo. Y también en Pakistán, de hecho, la gente no ha visto todavía la película, así que cuando se estrene en el cine y la gente lo vea, esperamos alguna reacción. Y la mejor reacción que espero yo es, de hecho, tomar el mensaje positivo que queríamos transmitir, que definitivamente no podríamos poner la vida de los bebés por delante de los beneficios empresariales. Buenas tardes. Felicidades por la película, la verdad que es un retrato interesantísimo. Quería insistir un poco en el tema de la construcción de la propia película, la reconstrucción y la construcción del guión. Ese hilo conductor que han utilizado sobre la película, dentro de la película, que impone como otros niveles de representación, una reflexión sobre la propia representación. Está la película, está la historia que se narra, e incluso esa mirada un poco hacia los medios. Quisiera saber un poco cuánto mutó ese guión, porque dicen que ha pasado 5 años, un poco hasta que la película pudo ser realizada. ¿Cuánto mutó ese guión para tratar de decantarlo de esa manera? ¿Qué fue quedando? ¿A qué fueron renunciando? Y por otro lado, hablar un poco sobre ese final que más que una moraleja y alentar sobre los sentimientos de una épica sobre el bien, pues termina siendo un poco frustrante
Maggie en algún momento del Parlamento dice, esto ha ocurrido en los 70, ha ocurrido en los 80 y va a seguir ocurriendo, pero tenemos que contarlo. Un poco allí te queda también esa sensación de frustración y de pesimismo sobre una historia que es pequeña y que verás replicada quizás en otro tipo de escenarios. Me? Why me? Yo, ¿por qué yo? Bueno, evidentemente tardamos 8 años para realizar la película. Para mí es el viaje más largo que he tardado en hacer una película. El problema con hacer o rodar una historia como esta, hay muchísimos problemas. En primer lugar, que tienes una historia real, tienes una persona real y tienes que ser lo más verídico y fidedigno con este personaje. Y luego afuera tienes toda la cuestión y por otra tercera parte tienes una empresa y existe la posibilidad de que esta gran multinacional mundo te va a llevar a juicio porque vas a rodar esta historia, porque lo pueden hacer y punto. Así que tuvimos que verificar cada uno de los hechos desde nuestro lado. En nuestro caso, en la BBC, por ejemplo, enviaron a sus investigadores también y ellos tuvieron que verificar todo y dijeron, sí, todo lo que has dicho es cierto. Tenemos pruebas. Y aún así no podíamos hacer la película y 8 años más tarde, cuando rodamos la película, los dos pensábamos que era justo incluir esto, porque yo creo que es una locura que tengamos estos servicios públicos cuya mención diferente a las empresas privadas que utilizan dinero público para proteger este tipo de cuestión y hablar acerca de esta cuestión debido a que es muy difícil. Así que si tienes a estas personas apoyándote, bueno, no participando en qué tipo de mundo vivimos si no quieren afrontar este tipo de cuestión. Así que era una manera complicada para plasmar todo en la historia, pero a su vez, la palabra no es que sea entretenida, sino que sea interesante. Yo creo que es la palabra para definirlo. Incluir un poco de suspense dentro de la historia. Por otra parte, había hechos que no podíamos verificar o no podíamos estar a ciencia cierta que ocurrieron, que es más aterrorizado de lo que han visto, pero no lo hemos introducido en la película porque no podíamos demostrarlo a ciencia cierta, al 100%. Así que decidimos elegir, pues no, rodarlo. Y al final, el mensaje real que queremos transmitir es que no solamente es Nestlé, todas las multinacionales están haciendo lo mismo. Y ese es el problema, no solamente es Nestlé. Como ya he dicho, había 13 empresas internacionales en Pakistán en aquel entonces que hacían lo mismo. Así que, ¿sabes? Si eres pesimista al final de la película es porque también nos lo sentimos nosotros así. Porque cuando fuimos a Pakistán al final, Andy y yo fuimos a Pakistán, yo realmente pensábamos que íbamos a tener una historia entera y luego de repente vimos que de hecho está sucediendo, que pensábamos que era una historia antigua, pero 7 años más tarde vimos en Pakistán. Era la temporada seca, ni siquiera era la época de monzones, pero lo mismo, los bebés que han visto en la película son los bebés que realmente están allí. ¿Ha parado? No, pero aún hoy en día si vas a esos hospitales lo puedes ver. Y yo no creo que estas personas puedan entender lo que están haciendo, porque estas grandes empresas funcionan como... Todo el mundo tiene un interés diferente, la alta dirección quiere los beneficios y luego todo el mundo hace todo lo que pueden para que se consigan estos beneficios. Y yo quizás sea ingenuo, pero yo creo que si les mostramos lo que está sucediendo y empezamos y arrancamos y conseguimos un debate, pues este tipo de cosa finalmente se acabará. Yo creo que tenemos poder para poder interrumpirles por nuestra elección propia, dejar de comprar sus productos a estas multinacionales. Hay muchas otras empresas y productos. Y esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Tenemos un ejemplo de Apple que ha producido y ha fabricado piezas que de una manera que no era muy bueno para los trabajadores y han cambiado su manera de trabajar. Así que tenemos poder nosotros, todos tenemos el poder para cambiar esta situación. Es pesimista, sí, pero siempre digo que yo no tengo soluciones en mis películas, solamente hago preguntas y creo que la solución depende de todos nosotros. El buscar y hacer algo acerca de la cuestión. Y si podría añadir una frase...
Una manera de hacer que la maldad prospere es que la gente buena no haga nada. Y me alegro que la gente buena haya hecho algo para interrumpir esta maldad. Gracias. Es aterrorizante. Al principio de la película ves a un senador, Edward Kennedy, haciendo estas preguntas. Y la gente dice, bueno, no tenemos responsabilidad alguna. Pues yo creo que esa respuesta es la razón por la cual sentimos todos hoy que no tenemos un futuro más halagüeño. Y eso es exactamente por esa razón. Vivimos en una sociedad en la cual todo el mundo tiene miedo. Nadie siente que dentro de 10 años vamos a vivir mejor de lo que vivimos ahora. Todo el mundo está atemorizado, no sé de qué. Estamos empezando a vivir en una sociedad de temor. Es decir, de repente en 1984 va a aparecer un libro infantil. Tenemos que coger a estas personas que son responsables. No solamente con esta empresa, está sucediendo en todas partes. Son demasiado grandes para fracasar, pero lo están haciendo otra vez. Y una vez más vamos a tener una crisis y hasta que aprendamos, vamos a tener que pagar los costes de todo esto. Ahora todos estáis deprimidos, ¿a que sí? Hola. No sé si se me permite a mí hacer una pregunta, pero como la ONG internacional que estaba detrás de todo esto, es importante, yo creo, que no nos deprimamos con esta película, aunque es increíble decirlo, pero pensamos acerca de las multinacionales y transnacionales y vemos cómo les regulamos. Eso es lo que hace nuestra organización, es decir, no fiarnos de ellos. Vemos el personaje de Ayan que toma la carta. Así es como funcionan los multinacionales. Te dan un documento de relaciones públicas que era imposible para este hombre hacerlo dado su trabajo. Así que tenemos que apoyar a estos y regular estas empresas, no fiarnos de lo que dicen y literalmente decirles a nuestros políticos y los demás que literalmente tienen que regularles mejor e impedir este tipo de prácticas. Así que muchas gracias. Como en India tiene una ley que la venta de fórmula es totalmente plana en India, mientras que han subido mucho en Pakistán, a no ser que lleves a cabo un caso de regulación. Buena petición. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que esto es muy importante para que puedan llegar a entender por qué esta película se rodó en India. Es una de las razones por las cuales ofrece a India mucho crédito. Y aparte de que nosotros estemos muy agradecidos al productor que se encuentra aquí, también es porque la razón fue posible hacerlo y rodarlo en India. Siguiente pregunta. ¿No hay más preguntas? Quisiera saber si el director, dado que eres bosnio, ha influido la cultura o cómo ha afectado o ha interactuado con una situación en la India o en este caso de la parte surasiática. Evidentemente, el mundo son dos mundos realmente diferentes, pero yo creo que en cada sociedad podemos encontrar referencias semejantes. Una de las mejores cumplidos que he recibido es que de las personas de la región, algunos indios y pakistaníes han visto la película y han dicho nunca pensarían que sería alguien que fuera de India o Pakistán que hubiera hecho la película. Y ha sido mi mayor temor, cometer esos errores cuando sabes que la persona, el director, no es de ahí y algo en la película sucede que nunca podría ocurrir en la sociedad de allí. Así que, cuando la rodamos, tener un productor con mucho dinero que me ha permitido hacerlo, pues he tenido a 5 personas en todo momento solamente para esas referencias culturales, para no equivocarme. Y aunque suena ridículo, es así. Alguien me ha preguntado, ¿por qué no le besa a su mujer al final? Porque nunca lo haría en la calle.
porque sucedería quizás en Bosnia, pero en Pakistán nunca sucedería. Es decir, besa al niño y luego le mira y luego se marcha. Estas son cosas que no sabrías, a no ser que tengas a alguien de ahí y te diga, no, 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 esto no lo puedes hacer en la calle. Así que, además de esto, rodaba en un idioma que yo no hablo y sigo sin hablar. Así que no, en todo el momento tuve unas cuantas personas, a menudo 5 personas, que me miraban lo que estaba sucediendo, lo que estábamos rodando, que les daba el derecho a contar todo lo que me querían ellos. Y les dije, oye, mira, yo soy el capitán, pero os necesito a vosotros para navegar por este río, porque si no, no lo puedo hacer. Y fueron de gran utilidad y les agradezco muchísimo por la ayuda que me han prestado. Esta película demuestra realmente que no es solamente una película de una persona, son 200 personas que han trabajado en conjunto y estoy muy agradecido porque han sido muy generosos conmigo. Y yo creo que todos entendieron la importancia del tema y nadie tenía un ego diciendo esto tiene que ser así, asado. Todos hemos colaborado juntos y hemos encontrado un camino a la hora de trabajar. Y no fue fácil, pero hicimos todo lo mejor que pusimos y yo creo que a la gente le ha gustado. Aunque sea deprimente para algunos, ¿vale? Se ha marchado. Demasiado deprimente, quizás. Hi, Patricia Dara, HBO Latinoamérica, enhorabuena por la película. La pregunta es para Prashika. Tú eres el productor para India. ¿Cómo has entrado en el proyecto y por qué has decidido asumir el riesgo para hacer esta maravillosa película al final? Bueno, estoy orgullosa de estar asociada con esta película y todos hacemos lo mejor posible para que alcance los lugares que tiene que alcanzar y después de Toronto y hoy tengo mucha confianza, todos tenemos confianza que lo logrará. Así que, pero en el pasado, sí, después de conocer la historia básica y lo que queríamos hacer aquí, nunca tuve ninguna duda de la misma. Fui adelante con el proyecto y eso es todo. Any other question, please? Ya, un segundo, que te acerquen el micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias. Enhorabuena. Yo tengo una pregunta sobre el realizador. ¿Por qué no hay una productora pakistaní? Porque hemos visto la productora india, productora francesa e inglesa. ¿Por qué no había ¿cómo se llama? El productor pakistaní? Y digamos que hay no sé, porque había India, no hay el juego político. La primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué has elegido este tema? Porque ¿cómo se llama? Más lejos a la lejanía del tema en otro país. Gracias. Bueno, no hay productor pakistaní porque no necesitábamos nada de Pakistán, no necesitábamos ni dinero, así que no hubo relación alguna. Teníamos algunos miembros del equipo que eran pakistaníes, que estuvieron en Pakistán rodando por cualquier razón, que necesitábamos algo, fuimos. No hay tampoco productores bosnios, así que no necesitábamos eso. Y esa es la razón. Ya sé que existe una tensión política, pero en este caso no fue así. Fue realmente porque no hubo necesidad de tener un productor pakistaní. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, Andy Broad, yo creo que estuvimos, no sé, en el Festival de Cine de Cannes juntos y me dijo, oye, tengo una historia para ti. Y lo leí. Y inmediatamente era una historia para mí. ¿Por qué? Bueno, no, y le podría dar centenares de razones, quizás porque soy padre. Cuando leí la historia, yo creo que a la hora de dar orden en el mundo, soy muy ingenuo y soy muy romántico, en cierto modo. Me gusta creer que todos vamos a morir un día, pero mi madre debería morir
antes que yo y luego mis hijos. Así es como debería funcionar las cosas. Muchos de los hijos, es lo peor, la pérdida de un hijo es lo peor que te puede ocurrir. Tengo varios amigos que han perdido sus hijos y veo que estas personas nunca se han recuperado. Algo ha muerto dentro de ellos. Y yo creo que esta es la suficiente razón para intentar hacer una película sobre el tema. Yo soy padre, tengo 5 hijos. Yo sé, yo moriría por cualquiera de ellos al instante sin problema. Y yo creo que esto es natural. Así que pensar solamente de que algo puede sucederles, ni siquiera pensar acerca de esto, sino cuando se rompen una pierna, por ejemplo, me encuentro devastado y no puedo imaginarme cuando vi este documental por primera vez. No pude hablar durante 2 horas y yo soy un tipo duro, he visto mucha mierda en la vida y cuando vi este documental de esta mujer que mira a su bebé y este bebé muere en este hospital, esto no debería estar sucediendo. Así es, no necesito más razón que esta para rodar esta película. Así que estoy encantado que además, bueno, se ha tardado 8 años, pero ni siquiera sabes lo que son 8 años para intentar hacer esta película. Pero esta noche, con toda la gente aplaudiendo y diciendo bravo y aplaudiendo y entendemos lo que quieres contar. Yo creo que esto es importante. A mí me gusta creer que he pasado 8 años haciendo algo que tiene significado. Es decir, para este tipo de sacrificio, me gustaría hacer 2 preguntas. Amir, seguro que ha sufrido muchísimo, un estrés postraumático, quizás postraumático. Me pregunto si esta película ha ayudado para poder, recuperarse de la situación. En esta edad de Internet, una película como esta, un mensaje como este tipo, puede convertirse en algo viral. Y yo que pregunto si la publicidad, los expertos en publicidad o productores están pensando en maneras de que esto funcione a través de Internet, porque yo creo que esto es lo que tiene que suceder. Sí, por supuesto, ya sabes. En 1997, cuando empezamos, solo éramos 4 personas, mi familia y el Dr. Diamond. Esto acabó en Alemania y luego todo el estrés alejado de mi familia. Mi madre tenía cáncer y desgraciadamente falleció y luego 3 meses mi padre tuvo un ataque de corazón y falleció. No pude asistir al funeral y todos estos años han sido muy difíciles para mí el pensar en todo esto, pero después, el año pasado, este proyecto, cuando de repente vi que se iba a poder realizar finalmente y cuando lo escuché que se iba a mostrar en Toronto y vi la película, yo creo que me he recuperado de todo ese estrés, de toda mi tristeza. Y lo que sucede en el mundo, en mi vida, yo creo que esto es lo que se ha logrado los productores, Patricia Doherty y Andy Patterson y Dan Stanwyck, han traído. Ahora me siento mucho mejor después de ver esto que ha salido a la luz, mucho mejor. Antes de esto, ahora me encuentro muy bien, porque antes tomaba pastillas porque tenía la tensión muy alta. Pero ahora siento que se ha marcado una gran diferencia para mi vida, que empezó 17 años antes, y han introducido todo lo que he hecho y lo han plasmado en pantalla hoy y en Toronto, y yo creo que el mejor resultado que he podido conseguir, y estoy muy feliz y muy agradecido a todo el mundo el que hayan traído esta película aquí. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Any other question? Can I just speak to the viral? ¿Puedo hablar acerca de la segunda parte de la pregunta? Sí, bueno, en cuanto a lo viral, no sé si te puedes imaginar cuán maravilloso es sentir que Amir y el Dr. Diamond, que finalmente hemos ofrecido justicia tras tantos años, pero el hecho de lo que hacemos es utilizar una historia sorprendente como esta
e intentar que se convierta en algo viral. Para eso está el cine, para buscar una historia de este tipo y conectar emocionalmente con ella. Gente como Patty y Mike y todos los grupos de acción que han trabajado durante décadas. En Toronto hemos conocido a una persona que empezó el boicot de Nestlé en los años 70. El documental que aparece en la película es una de las cosas más potentes que jamás he visto, pero pasan desapercibidas. El poder del cine es, bueno, implicarse emocionalmente con los personajes y transmitir este mensaje a todo el mundo de otra manera. Este proceso de que sea viral empieza aquí mismo y espero que escriban sobre ello y empiecen a gritar a viva voz este mensaje. No solamente que esto ha sucedido, sino que ya no se permite contar historias en contra de las empresas multinacionales porque nos pueden parar. Pararon a la BBC contar esta historia y esto me parece un choque totalmente sorprendente. La película dice, vamos a contar esta historia. Hay personas que tienen la valentía de hacerlo, pero todos formaban parte de esta historia y a viva voz tenéis que gritarlo en todas partes porque si no va a continuar 40 o 50 años ha estado sucediendo esto y la gente dice que es una historia vieja. No. Los diálogos son los diálogos de la película, se repite una y otra vez y ya no se nos permite interrumpirlo y pararlo. Esta película necesita cambiarlo. Por favor, ayudarnos para que sea algo viral en Internet. También hay otro punto que quisiera subrayar de nuevo y es que sin India y totalmente con una implicación totalmente privada de Rashida, que está aquí sentada con nosotros, pues no sería posible una vez más. Digamos, la valentía de poner la cantidad total del coste de la película por parte de una sola persona realmente es extremadamente importante. Y por otra parte, yo creo y pienso que en Europa continental tenemos una situación ligeramente diferente que al otro lado del canal y el océano con relación a que tenemos más libertad para poder abordar temas como este. Y yo creo que tenemos algo menos de temor que la situación y el caso de inversores anglosajones que tienen mucho más temor de los errores en la política si no lo consigue, que nunca abordarían una cuestión como esta. Así que creo que ha habido un feliz matrimonio entre Europa e India, pero una vez más, sin el sentimiento real y la verdadera implicación en esta película, ¿cómo podrías imaginar que se podrían rodar y financiarse totalmente por una fuente privada? Y esto realmente creo que existimos gracias a ti. Yo lo que quería decir era precisamente eso, que gracias por la valentía que ha demostrado, porque no solo fue valiente cuando lo denunció, sino que al paso de los años ha continuado con su historia, ha continuado que quería sacarla y vamos, poca gente yo creo que es capaz de eso, de esa valentía y de no haberse quedado por el camino. Yo, por ejemplo, no habría sido capaz, seguro. Gracias. Muchas gracias. ¿Te preguntas, sí, por favor? Quería preguntar también, después de una experiencia como esta, tan larga, tan dura, tan difícil, ¿cómo siente él que lo ha cambiado o lo ha transformado en su caligrafía creativa? ¿Cómo ha incidido este proyecto y esta experiencia en su propio estilo? ¿A dónde cree que lo va a llevar hacia la próxima experiencia? Bien. Bueno, yo creo que cada experiencia de nuestra vida nos cambia. Nunca eres el mismo. Yo no soy la misma persona que empezó con esta película hace 8 años. Gracias a Dios, quizás. Si lo hubiera hecho rodado hace 8 años, no hubiera entendido todas las cosas que entiendo ahora, porque 8 años es un periodo muy largo. Y me ha dado tiempo para pensar y hacer todo y entender y volver a visitar cosas. También cuando escribes un guión para la pantalla, 4 años más tarde vuelves y lo lees como un ente ajeno. 4 años son mucho tiempo y lo lees otra vez 8 años más tarde y te ayuda
¿Y cómo me ha cambiado? Bueno, no lo sé. Probablemente esto es una pregunta para mi psicólogo. No, es una broma. Yo disfruto realizando mi trabajo debido a esto, por el cambio constante, porque cada vez empiezas desde cero. Yo no sabía mucho acerca de Pakistán e India antes de empezar con esta película. Ahora he vivido en India casi 2 años gracias a esta película. Así que, y cuando vives con personas, no es como turista, porque vives ahí, trabajas allí y empiezas a conocerles, empiezas a conocer su cultura y empiezas a comprender cosas que nunca hubieras podido comprender antes. El otro día me encontré en una procesión con Ganesh hacia el agua, con un amigo. No sabía lo que era Ganesh antes, así que te cambia, por supuesto que te cambian estas experiencias. Y en cuanto a proyectos futuros, bueno, hace una hora estuve hablando con un amigo que me dijo una vez más, esta película tiene un aspecto diferente. Sí, cada una de mis películas son diferentes porque yo quiero, no es que quiero que sean, sino que no puedo rodar esta película como he rodado. El contenido de la historia es importante de cara a la forma que tiene la película, es decir, la forma final que tiene la película. Yo creo que, y espero que cada película que ruede sea algo verídica en cuanto a su forma y el contenido de lo que quiero contar en ellas. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Y también tenemos que agradecer a San Sebastián porque de 6 películas de Danes que ha hecho Danis, 4 se han mostrado aquí que está en competición. Así que es un fantástico sitio para nosotros volver aquí todos los años. Sí, señor, sí lo es. Debería ser más largo porque nos acostumbramos al buen tiempo y la comida y todo lo bueno que tenéis aquí y luego nos tenemos que marchar. Así que los festivales deberían invitarnos durante 2 semanas antes del festival, con las familias y nuestros amigos también. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias. Enhorabuena.